Bien, chicos, entonces habíamos quedado en que íbamos a encontrar una expresión para calcular el trabajo cuando la fuerza fuese constante y el camino fuese recto. De hecho, la vamos a obtener a partir de la integral. Entonces, para eso, permítanme entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a crear una nueva diapositiva. Y le voy a cambiar el fondo. Bueno, la voy a dejar así en blanco, no pasa nada. ¿Listo? Entonces voy a dibujar, voy a hacer lo siguiente. La definición que nosotros tenemos de trabajo es la siguiente. Es trabajo es la integral desde A hasta B f punto de R. ¿Listo? Es decir, yo estoy en el punto A, quiero ir al punto B y no sé, voy a irme por aquí. ¿Listo? Entonces mira lo que pasa. Vamos a suponer entonces, f constante. ¿Listo? Y entonces vamos a suponer también camino recto. Bien, entonces cuando en realidad cuando yo estoy haciendo esto, yo lo que estoy haciendo es sumando los diferentes, vamos a colocar aquí, trabajos hechos a lo largo del camino A, B. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo trabajo es la integral, entonces el trabajo salió muy feo, así. Trabajo es la integral desde A hasta B, de f punto de R. Entonces esto lo voy a escribir así. Esta es la integral. Listo, si esto es constante, sale de la integral, ¿cierto? Sale de la integral, legalmente sale de la integral. Y me queda simplemente la integral de dr. Entonces cuando me queda la integral de dr, yo lo que estoy haciendo es desde A hasta B, en realidad lo que estoy haciendo es sumando todos estos desplazamientos que yo dibujo aquí en rojo. O sea, que en últimas lo que estoy hallando es en realidad esto, el desplazamiento total. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí, perdón, esta parte, vamos a borrarla. Esto es, vamos a escribirla bien, vamos a escribirla de manera correcta. Ahora sí, esto es f, según la definición, ¿no? Coseno de r, coseno del ángulo de s. Entonces, la fuerza constante sale, esto sale de la integral y me queda, ya sabemos, desde A hasta B, desde A hasta B de ds. Pero ds, como yo le decía, esta integral de ds no es más que todo el desplazamiento. Entonces, permítame escribirlo así, f por d coseno de theta. Entonces, cuando la fuerza es constante y el camino es recto, usted puede hallar el trabajo de la siguiente manera. Multiplique la fuerza, la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que formen la fuerza y el desplazamiento. ¿Listo? Y voy a escribirlo así. Permítanme escribirlo así. ¿Vale? Entonces, este caso que tenemos acá es precisamente ese. La fuerza es constante y el camino es recto. Entonces, mire, ¿cuál vamos a utilizar? Trabajo es igual a fuerza, desplazamiento, coseno del ángulo. Entonces, primero, cuando el ángulo es 0, entonces va desde A hasta B. Entonces, la fuerza para allá, el desplazamiento para allá, el ángulo 0. Y entonces esto es fuerza de 12, según el problema, coseno de 0, por desplazamiento 7, y eso me da 84 joules positivo. Ahora, cuando el ángulo es 60, es decir, cuando este ángulo de aquí mide 60 grados, de nuevo, fuerza, magnitud de la fuerza, coseno de 60, desplazamiento, y eso me da 42.
Cuando el ángulo es 90, entonces fuerza, coseno de 90 y 7. Pero coseno de 90 es 0, o sea que el trabajo me puede dar, ya saben, me puede dar positivo, también me puede dar negativo. ¿Qué pasa cuando la fuerza y el desplazamiento tienen un ángulo de 180? Es decir, este objeto se mueve para acá, pero la fuerza a la que yo le estoy calculando el trabajo actúa para allá. ¿Sí? Contraria. Entonces, fuerza, coseno de 180, este coseno de 180 es menos 1, y eso me da menos 84 joules. Y así sucesivamente, también este ángulo cuando mide 135, este ángulo aquí es 1.35, me da también negativo. ¿Listo? Entonces ya sabemos, cuando la F es constante y el camino es recto, entonces yo puedo utilizar trabajo, F igual a fuerza por desplazamiento, por coseno del ángulo que forman este y este. Si no lo es así, entonces siempre vamos a utilizar la integral desde A hasta B de F punto dr. Así de sencillo. ¿Ok? Bien, continuemos. Hablemos entonces de energía cinética. Hablar de energía cinética. Listo. Y entonces para hablar de energía cinética vamos a hacer lo siguiente. Voy a desarrollar estas ecuaciones acá. Aquí voy a desarrollar las ecuaciones. Entonces habíamos dicho que trabajo es igual a la integral desde A hasta B de F punto dr. ¿Listo? ¿Qué es eso que tenemos ahí? Exactamente eso mismo que tenemos ahí. ¿Se lo ve? F punto dr. Entonces lo que voy a hacer es que voy a aplicar la segunda ley de Newton. Recuerden lo que me dice la segunda ley de Newton. Que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Se acuerdan? Segunda ley de Newton. F es igual a m por a. ¿Vale? Y vamos aquí. ¿Listo? ¿Listo? Esto es masa por aceleración. ¿Sí? Magnitud de esto, magnitud de este otro que está acá. Masa por aceleración. Y la aceleración la voy a reescribir como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y luego lo que voy a hacer es que voy a reescribir esta integral como esto lo voy a escribir como ds dt dv. Pero esto que está aquí es variación de la desplazamiento respecto al tiempo y eso se llama velocidad. O sea que el trabajo me va a quedar como la integral desde A hasta B de la masa, lo siento, desde A hasta B de la masa por V dv, y esta integral ya sabemos x a la n más 1 sobre n más 1 me da esto, lo siento, me da esto cuadrado dividido 2 evaluado entre el par de puntos, y eso no es más que esto al cuadrado menos. Es importante, esto se llama teorema del trabajo y la energía. Teorema del trabajo y la energía. Cinética. ¿Qué me está diciendo? Que el trabajo es igual a la variación de la energía cinética. ¿Quién es la energía cinética? Pues resulta que la energía cinética la vamos a definir como un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Entonces esto es energía cinética final menos energía cinética inicial. Energía cinética en el punto B, ¿sí? Menos energía cinética en el punto A. ¿Listo? Eso es trabajo. ¿Ok? Y ya tenemos otra ecuación que nos puede servir para calcular el trabajo. Y no solamente decir que tenemos una ecuación. Esto es importante porque lo que me está diciendo es que el trabajo total sobre un sistema, sobre una partícula, es igual a su variación en la energía cinética. Entonces, si la velocidad es constante, el trabajo total va a ser 0. Entonces aquí toda la fuerza dando trabajo van a hacer que varíe la energía cinética de la partícula.
¿vale? Es exactamente esto mismo que está acá. Bien, entonces hay un ejemplo que dice que hay una bala que atraviesa una tabla de 7 centímetros de espesor, que tiene una velocidad inicial de 450 metros, y queremos saber con qué velocidad sale acá la bala, ¿sí? Queremos saber con qué velocidad sale por acá. Y que cuando va atravesando la bala, la tabla, hay una fuerza que se opone a ella de resistencia que vale 1800 newtons. Entonces, aquí bien podemos utilizar la integral desde A hasta B de f punto de r para calcular el trabajo. Pero ya sabemos que esta fuerza de 1800 newtons es constante y que el camino de los 7 centímetros los recorre rectos. ¿Listo? Entonces, siendo así, pues utilizamos la expresión que ya se dedujo, que es magnitud de la fuerza, magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento. ¿Sí? Entonces esto es magnitud de la fuerza 1800 newtons. Magnitud del desplazamiento 7 centímetros, entonces 0.07 metros por coseno del ángulo. ¿Qué ángulo forma la fuerza con el aquí en el dibujo? Está diciendo que la bala se mueve hacia allá, pero miren hacia dónde está dibujado la fuerza, entonces el ángulo es 180 y eso me va a dar ¿cuánto me va a dar eso? Uy. Un segundo, ese valor lo tenía yo por aquí anotado. Eso me va a dar 1800 por 0.07. Ah, sí, eso me da 126 menos 100, lo siento, menos 126 joules. Pero aquí no he resuelto el problema todavía, que no sé cuánto vale la velocidad. Aquí lo que hice fue calcular el trabajo. ¿Y para qué me sirve? Porque resulta que trabajo es igual a la variación en la energía cinética de una partícula. Es decir, que esos menos 126 joules van a ser igual a un medio de la masa cuando sale de la tabla, un medio de la masa por la rapidez cuando sale de la tabla elevado al cuadrado, menos un medio de la masa por la rapidez de la bala cuando entró a la tabla. Y aquí podemos entonces reemplazar los valores. Voy a trabajarlo sin unidades. Al final la coloco un medio de la masa, que es cuánto dice que el problema, que es 15 gramos, o sea 0.015, 1, 2, sí. Y la rapidez inicial que de final, no sé cuánto vale la rapidez final, eso es lo que quiero hallar. ¿Listo? Y la rapidez inicial es 450 al cuadrado. Entonces de aquí usted lo que tiene que hacer es despejar velocidad final. ¿Listo? Y eso le va a dar el valor de la velocidad final con el que la bala atraviesa la tabla. ¿Listo? Haga el cálculo que tenemos allí.